A veces las noticias nos hablan de ellas. Las mencionan de pasada, como si fueran un simple inconveniente del verano. Una excusa para ir a la playa o quejarse mientras buscamos una sombra. Pero una ola de calor es mucho más que eso. Es un asesino silencioso, un enemigo invisible que no hace ruido al llegar. Se instala en nuestras ciudades, en nuestras casas, y empieza a cobrarse vidas sin que nos demos cuenta. Oficialmente, es un periodo de varios días con temperaturas anormalmente altas. Pero en la práctica, es una prueba de resistencia para la que no todos estamos preparados. El cuerpo humano tiene un límite, y cuando el termómetro lo supera día tras día, noche tras noche, el sistema colapsa. El peligro no está solo en el sol que cae a plomo. Está en el asfalto que se convierte en una plancha ardiente. En el aire denso que no refresca, que se siente pesado en los pulmones. El calor extremo provoca deshidratación, golpes de calor, agotamiento. Pero también agrava enfermedades que ya estaban ahí, esperando. Problemas de corazón, problemas de riñón, problemas respiratorios. Los más vulnerables son siempre los mismos. Los ancianos que viven solos, los niños, las personas con enfermedades crónicas, los que trabajan al aire libre. Son las víctimas olvidadas de una emergencia que a menudo tratamos como si fuera folclore veraniego. Es una crisis de salud pública disfrazada de buen tiempo. Imagina no poder dormir durante una semana porque tu casa es un horno. Nos vamos a 1936. Estados Unidos. Plena Gran Depresión. La gente ya lo estaba pasando mal, muy mal. Pero la naturaleza decidió añadir más leña al fuego, y nunca mejor dicho. Aquel verano, una ola de calor brutal barrió el Medio Oeste y gran parte de Norteamérica. No fue solo calor. Fue la culminación de años de sequía y malas prácticas agrícolas que habían convertido las llanuras en un desierto de polvo. Es lo que se conoce como el Dust Bowl. El aire no solo quemaba, también estaba lleno de tierra. Era como intentar respirar dentro de una nube de arena caliente. Una pesadilla que duró semanas enteras. Las temperaturas superaron los 40 grados en estados como Kansas, Oklahoma, las Dakotas. Pero no fue un día ni dos, fue una tortura constante. Los registros hablan de hasta 49 grados en algunos puntos. Imagina eso sin aire acondicionado, que entonces era un lujo para unos pocos. La gente intentaba sobrevivir como podía. Dormían en los porches en los parques, mojaban sábanas para cubrirse. Pero para muchos no fue suficiente. Se estima que murieron unas 5.000 personas por golpes de calor y problemas relacionados. Ahora viajamos a un lugar donde las cosas no se contaban. La Unión Soviética, 1972. En Occidente la gente estaba pendiente de los Juegos Olímpicos de Múnich y del escándalo Watergate. Pero en los alrededores de Moscú se vivía un infierno silencioso. Una ola de calor sin precedentes, combinada con una sequía extrema. Azotó la Rusia europea. Las temperaturas se mantuvieron por encima de los 30 grados durante semanas. Algo totalmente anómalo para la región. Fue un shock en un país acostumbrado al frío. Pero el verdadero problema no fue solo el calor. Incendios forestales masivos. El aire de Moscú y otras ciudades se volvió irrespirable. Una densa niebla de humo, conocida como smog, lo cubrió todo. Una imagen de archivo de una calle de Moscú en 1972, envuelta en una densa niebla de humo proveniente de los incendios forestales. La visibilidad era casi nula. Los aviones no podían despegar ni aterrizar. La gente se ahogaba en sus propias casas. Pero el régimen soviético, fiel a su costumbre, intentó ocultar la magnitud del desastre. La prensa oficial hablaba de condiciones meteorológicas desfavorables. No se publicaron cifras de muertos. No se alertó a la población sobre los peligros del humo. Volvemos a Estados Unidos. Año 1980. Antes de que el cambio climático fuera un tema de conversación habitual, el país sufrió una de las olas de calor más devastadoras y costosas de su historia. Afectó principalmente al centro del país. Afectó principalmente al sur del país. Fue un verano brutal, largo y despiadado. Durante semanas una cúpula de alta presión se aparcó sobre la región, creando un efecto horno. Las temperaturas se dispararon por encima de los 38 grados día tras día. En lugares como Dallas, en Texas, tuvieron más de 40 días seguidos por encima de esa marca. Era insoportable. La sequía que acompañó al calor fue terrible. Los cultivos se marchitaron.
El ganado murió. Las pérdidas económicas fueron gigantescas. Se habla de unos 20.000 millones de dólares de la época. Pero el coste humano fue aún peor. Se estima que murieron alrededor de 1.700 personas. Los más afectados fueron los ancianos, las personas con bajos recursos, especialmente en las grandes ciudades. Muchos vivían en apartamentos sin aire acondicionado y no tenían a dónde ir para escapar del calor sofocante. La soledad y la pobreza se convirtieron en una sentencia de muerte. Julio de 1995. Chicago. Una ciudad moderna, vibrante, en el corazón de Estados Unidos. Nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Durante 5 días, una masa de aire caliente y húmedo se apoderó de la ciudad. El termómetro llegó a los 40 grados Celsius, pero la sensación térmica superaba los 50 por la humedad. Era como respirar agua hirviendo. Chicago se convirtió en una olla a presión. Lo que pasó a continuación fue una de las mayores tragedias urbanas del país. No fue causada por un terremoto ni por un huracán, sino por el aire. En solo una semana, murieron más de 700 personas. 700. ¿Cómo pudo pasar? Primero, el calor fue extremo, y no dio tregua por la noche. Las nocturnas no bajaban de 26 grados, impidiendo que el cuerpo se recuperara. Segundo, la mayoría de las víctimas eran ancianos pobres, muchos de ellos afroamericanos, vivían solos en barrios marginales. No tenían aire acondicionado. Tenían miedo de abrir las ventanas por la delincuencia. Murieron en silencio, en sus apartamentos. La reacción de las autoridades fue lenta y descoordinada. Agosto de 2003. Europa. El viejo continente, tan orgulloso de su historia, de su cultura, de su estado del bienestar. Ese verano, recibió una bofetada de realidad. Una ola de calor histórica, la más intensa en al menos 500 años, se instaló sobre Europa occidental durante 2 semanas. Francia, Italia, España, Portugal, Alemania. Reino Unido, ningún país se libró. Las temperaturas superaron los 40 grados en lugares impensables. París, Londres. El calor no era una anécdota, era una atmósfera asfixiante que lo cubría todo. Las consecuencias fueron apocalípticas. Se estima que murieron más de 70.000 personas. 70.000. Es una cifra difícil de asimilar. Es como si una ciudad entera desapareciera en 15 días. Solo en Francia, el país más afectado, hubo casi 15.000 muertes. La mayoría, de nuevo, ancianos. Muchos murieron solos en sus apartamentos de París, mientras sus familias estaban de vacaciones. La imagen de las morgues colapsadas y los funerales masivos sacudió la conciencia de Europa. Verano de 2010. Rusia. 8 años después de la catástrofe europea, el infierno se desató más al este. El país experimentó la ola de calor más intensa de su historia registrada. Las temperaturas en Moscú rompieron todos los récords, superando los 38 grados durante días. Para una ciudad del norte, acostumbrada a inviernos helados, fue un evento extremo. Como en 1972, el calor vino acompañado de su gemelo mortal, la sequía. La sequía desató cientos de incendios forestales que rodearon la capital y otras regiones. El país estaba literalmente en llamas. Moscú se cubrió de nuevo con un manto de humo tóxico, denso y persistente. El olor a quemado era constante. La concentración de monóxido de carbono y otras partículas peligrosas en el aire superó en varias veces los límites de seguridad. Respirar era un riesgo. La gente caminaba por la calle con mascarillas, mucho antes de la pandemia. El calor extremo no es un evento de un solo verano. En algunas partes del mundo, se ha convertido en una amenaza crónica, casi anual. El sur de Asia, especialmente India, Pakistán, ha sufrido una serie de olas de calor terribles en la última década. Ya no es una sorpresa. Es una cita mortal con el verano. En 2015, una ola de calor particularmente severa azotó a ambos países. Las temperaturas se dispararon por encima de los 45 degc, llegando en algunas zonas de Pakistán a los 49 degc. El asfalto en Nueva Delhi se derritió. La vida se detuvo. Las consecuencias fueron devastadoras. Murieron más de 3.500 personas. En Karachi la situación fue dramática. Coincidió con el mes del Ramadán, durante el cual muchos musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer. El ayuno, el calor extremo y los frecuentes cortes de electricidad que dejaban a la gente sin ventiladores ni aire acondicionado, crearon una tormenta perfecta.
La mayoría de las víctimas fueron trabajadores de la construcción, jornaleros, personas sin hogar. Muchos no podían dejar de trabajar bajo un sol asesino para poder comer. Hemos viajado por la historia a través de sus veranos más crueles. Desde el polvo de 1936 hasta el humo de 2010. Desde el silencio de Chicago hasta el colapso de Europa. Cada ola de calor nos cuenta la misma historia con acentos diferentes. Una historia de sufrimiento, de desigualdad y de fracaso. Pero también una historia de lecciones aprendidas, o que deberíamos haber aprendido. La pregunta que queda en el aire, más caliente que nunca, es: ¿estamos realmente preparados para lo que viene? ¿Hemos hecho los deberes? Viendo cómo suben los termómetros año tras año, la respuesta es, como mínimo, preocupante. La primera lección es clara. El calor mata. Y mata de forma silenciosa y selectiva. Golpea a los ancianos, a los enfermos, a los pobres, a los que viven solos. Protegerlos no es solo una cuestión de salud pública, es un deber moral. Necesitamos ciudades con más árboles y menos asfalto. Edificios que nos protejan del calor en lugar de atraparlo. Sistemas de alerta que lleguen a todo el mundo. Y sobre todo necesitamos redes de solidaridad vecinal. Que el vecino pregunte por la vecina mayor que vive sola. Un simple gesto que puede salvar una vida.